tengo recuerdo de qué es lo que tiene el archivo, pero no estoy en el archivo, eso es claro. Entonces cuando Bettina me convoca, me dice, mirá, nos gustaría hacer una charla sobre, hola Julio Carvajal y su esposa, ¿qué tal? Qué lindo verlos. Cuando me convoca a hablar sobre la recuperación del chalet, le digo, mirá, me van a tener que ayudar, y sobre todo con todo lo que estoy escribiendo, porque yo no tengo ningún documento, no tengo nada. Entonces, pobre Bettina y las chicas, las volví loca, pidiéndole fotos, documentos, lean esto, miren esto, y la verdad que con un amor y con una entrega permanentemente me estaban devolviendo y mandando fotos, y la verdad que si no, no lo hubiera podido hacer. Y a las otras personas que tengo que agradecer infinitamente, infinitamente, es a Carla y a Paula de Bacua. Sobre todo porque vamos a hablar mucho de Osvaldo de Bacua, mucho, porque es una persona clave en toda esta historia. No solamente la recuperación del chalet, sino también la recuperación de los pinares y también la recuperación del museo. Es una figura con la cual Carla y Paula lo saben muy bien, yo tengo una admiración, un profundo afecto, un profundo cariño y un gran respeto intelectual y profesional. Y cuando le pedí a Carla, le digo, mira, necesito esto, inmediatamente creo que no tardó un día en mandarme fotos que vamos a compartir del archivo personal del padre. Sin estas dos cuestiones, tanto de Carla y Paula, como Bettina y las chicas, esta charla no, es decir, se pudo haber hecho en abstracto, es decir, hablar sin mostrar nada, eso que no serviría de nada. Pero ellas son las que me han ayudado. Acá la estoy viendo a la doctora Graciela Bularte, que es en realidad mi tapón de presión, ¿no? Porque es la que de este año de el ICOM, ¿no? El ICOM es el Comité Internacional de Museos, que es un organismo internacional que depende de la UNESCO y que regula la actividad de todos los museos del mundo y agrupa a todos los profesionales de los museos. Y si ustedes miran van a ver que abajo, ¿me escuchan? ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si ustedes Carlos, ven abajo, te escuchamos. Lo que vamos a pedirle a todos, por favor, que muteen su entrada para poder escucharte solo a vos. Si no, el sonido se dispersa. Si ustedes miran, van a ver abajo que dice, bueno, el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Fue así que, bueno, cuando Bettina hace un mes y medio me llamó, me comentó lo que el ICOM estaba presentando y me invitó a charlar, bueno, empezamos a trabajar con esto. Es una historia que es conocida, pero que no todo el mundo realmente conoce en profundidad lo que fue el chalet. Es decir, en este momento, para los geselinos y para los no geselinos que vienen a Gesell, ¿quién no conoce el chalet de Don Carlos? El chalet de Don Carlos es un hito, es un espacio simbólico de primer nivel que está dentro del Pinar, que comparte justamente la importancia histórica con lo que es el museo, que fue la primera vivienda de Don Carlos. Entonces, sobre todo para la gente joven, muchos que hace poco tiempo que conocen Gesell, a lo mejor ir al chalet y verlo, ese edificio espléndido, maravilloso, ese gran chalet nórdico que está ahí en el Pinar enfrente del mar, a veces no conocen la historia del chalet, cómo surge el chalet, y tampoco conocen la trágica historia del chalet, que fue lo que vamos a... Don Carlos se casó con Marta Tomis, con quien tuvo sus 6 primeros hijos, y después se casa con doña Emilia en la década del 40. Y doña Emilia va a vivir a Gesell, a la casa que hoy es el museo, esa casita llamada de las 4 puertas, es una casa pequeña, históricamente valiosísima, pero una casa chica para ese momento, y ahí vive doña Emilia, vive don Carlos, vive Sonia Tomis, que era media hermana de don Carlos, viven 2 de los hijos de don Carlos, Romarí y Bubi, y por supuesto doña Emilia, como dije, ¿no? En realidad, sabemos por anécdotas y por el libro de Rosmarí y muchos que tienen que ver con el anecdotario histórico, que doña Emilia siempre le pidió a don Carlos otra vivienda, una casa que tenga más funcionalidad, más comodidad,
una casa que permita un desarrollo mucho más amplio de todo lo que estaba haciendo, y no como era eso, porque ustedes imagínense que era casa, o sea, vivienda, también era la administración, porque don Carlos atendía ahí a todos los que querían comprar algún lote de arena o atender todo lo que fuera el manejo de la futura Villa Gesell, pero además era laboratorio de revelado de fotografías y de trabajo de invención de proyectos, es decir, que era un cúmulo de cosas, en la cual doña Emilia indudablemente quería algo un poco más importante. Y es así que en la década del 50, aproximadamente, don Carlos acepta este proyecto de doña Emilia de tener una vivienda más importante, ¿no? Pero pone la condición de que el diseño de esa nueva casa sea de él y que también seguramente participó mucho doña Emilia. Vamos a ver, muy interesante con respecto a lo que era el chalet de don Carlos, ¿no? Este quizás sea uno de los documentos más antiguos en relación, que es de la década del 50, que es en relación a lo que es el chalet, que en realidad es el contrato entre don Carlos Gesell y quien dibuja esto, que es un italiano muy caro a la historia de Gesell, que era un constructor, que era Pierino Grilli, y es el que dibuja, si ustedes miran, en realidad este es un plano catastral de Madariaga, que ahora está en el museo, donde en ese triángulo, que vendría a ser parte de lo que hoy es la zona del Pinar del Norte, dibujado en colorado y el número 22 cerrado, era el lugar donde don Carlos y doña Emilia habían deseado construir su nueva vivienda, y es el lugar donde indudablemente hoy se levanta ese chalet. Este debe ser el dibujo más antiguo de lo que quedó, o uno de los más antiguos. En realidad es un esbozo, es un dibujo a mano alzada de don Carlos, que está en el archivo del museo, ahí se le ve la típica escritura de don Carlos, que muestra de manera muy, pero muy esquemática, esto que podría llegar a ser el diseño de lo que va a ser su futura vivienda, o unas avanzadas. En realidad es uno de los primeros, después hay muchos dibujos más aclaratorios, pero este en realidad, si ustedes ven, claramente se ve el tanque, se ve la escalera que lleva a un sótano, y que todavía no tiene las dimensiones que don Carlos en realidad hubiera querido. Muestro este otro plano, que es un plano mucho más avanzado, que en realidad también está firmado por Pierino Grilli, donde se ve claramente el corte, la planta, encontrar cosas, pero después viene la destrucción, y ahí es donde él se para, donde él plantea justamente la destrucción y se pregunta, ¿por qué la destrucción? ¿No? Entonces, indudablemente, y que ahora lo voy a ratificar y por eso lo hablamos con él dice que indudablemente don Carlos fue una persona con una personalidad tan particular, tan extraordinaria, pero tan particular, que generó muchos amores, pero también generó muchos odios. Y que indudablemente esos que no se quería de don Carlos, yo no digo de quiénes, sino que no se querían, son parte de esta gran destrucción. ¿Y por qué digo esto? Y por qué también Osvaldo decía eso. Porque cuando nosotros encontramos, acá no hay fotos, pero yo me acuerdo perfectamente, en casi todas las paredes había muchos grafitis, pintados en rojo, que yo no sé si era pintura o no, ¿no? Y que decían muchas cosas muy terribles, pero lo que permanentemente aparecía una y otra y otra y otra vez era nazi de mierda. Ese era el término que aparecía. Por ahí viejo nazi, pero nazi de mierda lo hemos encontrado muchas veces. Que además, también lo ratificamos porque en una segunda entrada, que es en marzo, cuando se autorizan a abrir las cajas de seguridad, que también lo voy a hablar, en una de ellas se encuentran, bueno, porcelanas, un montón de cosas que van directo a las herederas de doña Emilia, pero también encontramos biblioratos. Esos biblioratos, en la época de Luis Baldo, más otros documentos muy, pero muy personales de la familia, fueron entregados a la señora Rosmarie Gesell. Fuimos muy cuestionados por eso, por la cuestión histórica, ¿no? Es decir,
separando inventos, separando patentes, tantas cosas. Ese trabajo duró 5 años. Y todo ese material es lo que hoy conforma el archivo del museo. Por eso cuando a veces digo, lo que está, está, y lo que no está es lo que no pudimos encontrar. Voy a contar muchas anécdotas, en lo cierto, porque en muchos años, al principio, yo me encontraba con gente que, inclusive en algunas muestras que hubo, con documentos de Don Carlos, con fotos, documentos, inventos, y era terrible porque estaban en manos privadas, ¿no? Y entonces la desesperación era, bueno, ¿y vos cómo conseguiste esto? Y la respuesta era, Don Carlos me lo regaló. Inclusive parte de un tintero una vez encontramos. Yo, por lo único que decía, si bien hubo durante mucho tiempo, muchos años, hubo todo un movimiento que hizo el museo tratando de recomponer o buscar o tratar de que la gente se acercara y nos devolviera documentos, fotos. Muchas cosas las hemos conseguido, pero muchas no, ¿no? Como les decía, bueno, fueron 25 bolsas que entraron como podíamos, las teníamos que meter porque el tiempo urgía, ¿no? Empezamos a las 10 de la mañana y nos fuimos casi 5 o 6 de la tarde, ¿no? Acá sigo mostrando fotos. Esto era, bueno, es otra imagen de ese desván. Acá está lo que es la cocina, en el estado que quedó. Acá está el baño, como se vio en ese momento. Si ustedes miran, van a ver donde ustedes miran a la derecha, van a ver que es donde estaría el botiquín. Bueno, encontramos o no lo tenemos. Todo este material del año 51 salió exactamente 4.050 pesos moneda nacional del año 51, que indudablemente era muchísimo dinero, porque además eran materiales de primerísima calidad. Esto es una foto de los primeros años. Estamos viendo el chalet, si ustedes miran, todavía todo ese frente de madera no estaba pintado, o sea, todavía casi no se había, diríamos así, como establecido todo lo que era la vida familiar, si bien es cierto que Don Carlos se instala en el año 52. No tenemos exactamente el mes, calculamos que es a mediados del año 52 que se establece, bueno, con doña Amelia, obviamente, con Sonia, con la tía Laura, que era la tía de Don Carlos, que era una tía que él adoraba mucho, posiblemente alguno de sus hijos, y que se instalan en esta casa y ahí van a vivir hasta el año 79. Si ustedes miran, van a ver esta foto que es muy, pero muy interesante. Primero, que no hay forestación, o casi no hay grandes árboles como actualmente uno está acostumbrado a ver cuando se para. Esta foto está tomada de lo que hoy sería el Médano, o estamos de espaldas al mar, ¿no? Justamente desde la fachada este. Si ustedes miran, van a ver ahí como asoma rápidamente lo que es la columna del molino. Y si nosotros nos paramos hoy, esa columna no se ve, porque indudablemente el molino fue cambiado de lugar, ya en época de Don Carlos. El molino estaría mucho más hacia la izquierda, cosa que si hoy nosotros nos paramos en este mismo lugar y miramos más allá de la foresta, no se ve la estructura del molino, ¿no? Claramente el molino primero estuvo del lado derecho de lo que es el museo y después estuvo del lado izquierdo, que es el lugar que actualmente ocupan, ¿no? Esta es una foto que a mí me encanta. Todas estas fotos forman parte del archivo histórico, más una enorme cantidad que sería imposible ponerla toda, pero es magnífica esta foto, es magnífica porque uno tiene una vista aérea, no solamente del chalet, casi recién construido, si ustedes miran, eran plantines, no había árboles el frente de playa, se ve claramente lo que es el garage, lo que hoy es el Museo del Veterano de Malvinas. Si ustedes miran, se ve la casita de las 4 puertas o el museo, el Hotel Playa, bueno, toda esa parte tan maravillosa que conforma lo que es el Pinar del Norte. Es una foto realmente estupenda y que claramente deja a las vistas que era un edificio de una enormes proporciones. En realidad, los metros exactos del chalet
no los tengo, son algo así como 300 y algo de metros. Lo que sí sé es que son 9 ambientes, bien definidos y enormes, que si ustedes lo pasean, lo van a poder apreciar. Acá estamos viendo otra foto que en realidad es del lado oeste, es justamente la fachada que mira hacia el museo, donde se ve esta glorieta que, diríamos así, de manera común se le ha denominado la matera y que lamentablemente se ha perdido, ¿no? Si ustedes miran van a ver que todos los listados, ese que quieran de la Pachón, todavía no están pintados. Estamos hablando de la década del 50, poco tiempo, pocos años después que don Carlos se estableciera en esta casa, ¿no? Y en esta casa, voy pasando rápido para entrar en otro tema, es una casa que dentro de la historia de la vida familiar de don Carlos tiene mucha importancia. Don Carlos y doña Emilia viven en esta casa desde el año 52, posiblemente sea el septiembre, hasta el 6 de junio del año 79 en que muere don Carlos. Cuando muere don Carlos, Emilia es llevada, las hermanas, los parientes de doña Emilia, es trasladada a ese petit hotel magnífico que tenía la familia Luter ahí en la calle Malavia, en la ciudad de Buenos Aires, y después vamos a ver el destino que tuvo el chalet. Este es el 11 de marzo de 1971, que es el momento magnífico cuando don Carlos cumple 80 años y el gobierno alemán le entrega la Cruz al Mérito de primer grado, que es indudablemente la cruz más importante o la distinción más importante del gobierno alemán para hijos de alemanes y también para alemanes que se hayan destacado en el exterior, y que justamente él recibe en ese momento al embajador alemán en la Argentina, que quien le entrega esta Cruz al Mérito, que todavía sigue en posesión de la familia o de los herederos de la familia Luter, ¿no? No está en el museo y tampoco están los herederos de don Carlos. Esta cruz magnífica, ¿no? Y ahí, bueno, esta es una foto un poco velada, pero es una foto muy, muy bella, donde se lo ve a don Carlos, que todo el mundo sabe que era una persona alta, de sus ojos celeste agua tan fantástico, parado frente al hogar y varios de los cuadros que después vamos a ver, luciendo esa cruz al mérito, que era, diríamos así, su gran admiración, ¿no? Que dicho sea de paso no es la única que a él le otorgan, ¿no? Porque don Carlos tiene muchas condecoraciones. En principio también el gobierno italiano lo declara ufficiale del Estado italiano, el Colegio de Arquitectos, de ingenieros alemanes en Argentina lo nombra miembro de honor justamente por todos los inventos, y hay una serie también de otras, no sé si condecoraciones, pero sí de premios que ha tenido don Carlos al fin, sobre todo a mediados de su vida, pero sin lugar a dudas, la Cruz al Mérito alemana era la que él más indudablemente amaba, ¿no? Acá estamos viendo, esta es la foto que yo les digo, es una foto muy interesante, que es una foto, en principio, que están dos de los hijos nada más, ahí se lo ve a Bubi, se lo ve a Rosmarie, los otros hijos no están, y están las dos hermanas de doña Emilia, está doña Emilia al lado de él, en el medio está Bubi plantado, el que está al lado de Rosmarie es Jorge Martínez Salas, que todo el mundo lo conoce. Después de derecha hacia izquierda está Knudsen, que es un sobrino de doña Emilia, que después voy a contar, que es con quien yo tuve bastante trato para conseguir el convenio. La que está al lado, esa señora mayor, es Antonia Luter, una de las hermanas de doña Emilia. La que está al lado es Marta Soria, la hija de Juana, cuando era modelo, hermosa. La que está al lado es la hija de Rosmarie. Pues hay otros jóvenes, y al lado de Bubi, y al lado de doña Emilia, de don Carlos, está doña Emilia. Y si miramos del lado izquierdo hacia la derecha, la primera persona que está parada ahí es Amalia Streicher, nuestra enorme y querida Amalia, que era la nuera de su hijo mayor, ¿no? De Roberto. Y después al lado, bueno, es otra de las nueras de don Carlos, después al lado, esa señora de pelo corto, esa Sonia Tomis, bueno, y así varias figuras más, nietos y bisnietos. Fue un momento
de gran felicidad para don Carlos, ¿no? Esta era una foto que don Carlos quería mucho, 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 porque, bueno, fue el momento que lo condecoran, sus 80 años, frente a su casa, con su familia. Esta es otra foto que yo quiero mucho, es una foto donde se los ve a los dos, a doña Emilia y a don Carlos, en el lugar que don Carlos más amaba de este edificio, que era su biblioteca y su archivo. Esa biblioteca que fue el orgullo de don Carlos, que él la lucía con gran admiración, y lo que vemos detrás, esas dos enormes ediciones, esas dos enormes enciclopedias, son dos enciclopedias británicas de lujo que el gobierno inglés le regaló a don Carlos más o menos para la década, principios de la década de los 80, ¿no? Principios de la década de los 70, perdón. Esta es otra foto que nos gusta mucho, que se lo había don Carlos y doña Emilia sentados en estos sillones, que estos sillones, ustedes los que conocen el chalet, lo pueden ver, que actualmente se encuentran en el salón, en la primera sala, que era el living de la casa, con esa vista enorme, esos grandes ventanales que daban hacia la playa. Esta es una foto bellísima, bellísima, bellísima de don Carlos y doña Emilia en color, sentados ahí también en esta casa que ellos tanto amaron, una casa que ellos amaron profundamente, ¿no? Esta es otra foto absolutamente estupenda, que se los ve al matrimonio, doña Emilia y don Carlos, que están parados en uno de los balcones de una de las habitaciones del primer piso, ¿no? El primer piso tiene tiene tres habitaciones, dos que miran al este, que están unidas por un balcón común, y otra habitación que mira al oeste, que era la habitación de tía Laura, ¿no? Si ustedes miran van a ver lo que es la playa, cosa que hoy sería imposible, hoy no se ve la playa de este lugar porque están los médanos, las plantas, sin embargo el jardín, ¿no? Y esta foto, que también es muy, pero muy bella con otra, o sea, ahí se la ve a doña Emilia, se la ve a Sonia trabajando, y adelante, en primer plano, el piano que era de tía Laura, ¿no? Dicho, quiero decirles, mostrándoles esta foto, que a mí también me gusta mucho, que es una foto muy bella, que se la ve a Emilia junto a tía Laura en el momento de tomar el té, todo lo que fue la decoración de la casa, la elección de los cuadros, la elección de los muebles, las arañas, galería, los cubiertos, la porcelana, la cristalería, bueno, todo el revestimiento que tuvo esta casa fue, pero fundamentalmente de un refinamiento muy sobrio, muy elegante, pero de una belleza y de un material absolutamente importante. Después, cuando hablemos de la toma de la casa, les voy a contar de unas porcelanas que indudablemente las hermanas quisieron que se lo devuelvan. Bueno, cuando muere don Carlos muere el 6 de junio del 79, como les dije. La familia de doña Emilia, las hermanas y los sobrinos deciden, Emilia ya era muy grande, Emilia sobrevive menos de un año y muere en el 80 en Buenos Aires, se deciden llevarla de esta casa e instalarla en ese petit hotel que les digo que tenía la familia Luther en la calle Malavia, un edificio, un petit hotel magnífico, absolutamente magnífico. Y antes de cerrar la casa, de esto en realidad no hay documentación, pero sí hay muchas historias que se cuentan, muchísimas, muchísimas historias. Familiares de don Carlos, familiares de doña Emilia, de ambos lados, se dedicaron a llevar lo que querían, sus muebles, digamos así, todo lo que fuera la porcelana, la mantelería, la cristalería, los cubiertos, los cuadros, el piano, bueno, gran parte de lo que había se lo llevan. Por un lado, familiares de doña Emilia y fundamentalmente importante cantidad de libros familiares de don Carlos, especialmente, y siempre lo contaba, y él me lo contó personalmente una vez que visitó el museo, una gran cantidad de libros, especialmente las dos grandes ediciones británicas, se las llevó Roberto Gesell, ¿no? Entre otras cosas. Y la casa se cierra. Se cierra, pero no queda vacía, queda cerrada, absolutamente cerrada. Hay un dato, porque para entender esta historia, si omito este dato, no va a quedar claro.
todo lo que es el Pinar del Norte, es decir, todas esas 14 hectáreas que hoy conforman el Pinar del Norte, junto con el otro pinar donde hoy está instalado, o desde donde hace años está instalado, el camping de los encuentros corales de verano, más una gran cantidad de propiedades que están distribuidas en la villa, estaban a nombre de doña Emilia. Eso fue una decisión que tomó don Carlos. Hay muchas versiones, muchos dicen porque indudablemente la familia de Emilia, y Emilia también, que era una persona de mucho dinero, ayudó a don Carlos económicamente en todo este gran proyecto que fue a partir de la década de fines del 40 en adelante, la construcción de la villa. Entonces todos estos espacios estaban a nombre de doña Emilia. Doña Emilia no tuvo hijos. Los 6 hijos eran del matrimonio Gesell con Marta Tomis. Por lo tanto, todas estas propiedades, incluyendo el chalet, pasan o los hereda las hermanas de doña Emilia, que eran las hermanas directas, las herederas directas, y se funda una sociedad anónima que se llamó Villa Gesell Sociedad Anónima, cuya presidenta era Cecilia Luther, la hermana de doña Emilia. La mayor era Emilia, después seguía Cecilia, después seguía Antonia. Y por supuesto todos los herederos de los Luther. Esa sociedad era, digamos así, la dueña de todas estas propiedades que realmente eran pero muy importantes. Y que una parte importante, vamos a ver, de los herederos, yo creo que la gran parte de los herederos, tenían la esperanza lógica de hacer una operación inmobiliaria realmente millonaria, que era lotear todo esto y vender todo esto, porque ninguno venía a la villa, en realidad. Bien. La casa queda, como les digo, cerrada, pero no vacía. Queda gran parte de muebles, 3 cajas de seguridad, que después vamos a hablar de ellas, sobre todo el archivo personal de don Carlos, que era muy, muy importante. La biblioteca casi no, la parte más importante de la biblioteca ya se había vaciado. La casa se cierra. Se cierra en el 79, posiblemente se haya cerrado en el 80, después que se hicieron, sacaron las propiedades que les correspondían a cada uno, y la casa se tapía, y no queda nadie. Por lo tanto, y era normal, hubiera sido, bueno, que se haya producido algún tipo de entrada o de robo. Después hay un texto que vamos a compartir de Osvaldo Bebacua, que es muy, muy, muy esclarecedor en las razones por las cuales, cosa que yo comparto plenamente de lo que escribió Bebacua, por qué fue lo que pasó y por qué pasó. Lo cierto es que la casa, en el año 85, que el saqueo más grande fue en el año en la temporada 85-86. Yo voy a hacer un paréntesis en el medio, como estoy contando. Yo en el año 84 soy contratado por la Municipalidad de Gesell para armar el museo, o el proyecto de museo, y se crea en ese momento lo que fue al principio la división Patrimonio y Museo Histórico. Esto lo cuento como una anécdota. Me acuerdo que yo hacía poco tiempo que había llegado a la villa, entonces se hablaba de que la municipalidad había contratado un museólogo, y me acuerdo que hubo un empresario de panadería pero muy importante en la villa, que por supuesto era opositor al gobierno de Tito Bayo, que era el intendente que estaba en el momento. Sale por la radio, en ese momento no sé qué radio sería, diciendo algo así como, imagínense, contratan un museólogo y ni museo tienen. Cosa que es cierta, y yo una vez tuve oportunidad de hablar con esa persona y charlar, y nos hemos reído muchísimo de eso. Bueno, ya teníamos museo, teníamos todo, ¿no? Pero era obvio, se armó ese departamento, esa división de patrimonio, que después derivó en el museo. Y yo me acuerdo, en ese verano del 85-86, la cantidad de denuncias, claro, porque la gente iba a denunciar a la municipalidad, y a la municipalidad le decían, vaya cultura, y ahí está patrimonio. Entonces, claro, venían a mí,
y denuncias de la casa de Don Carlos, los familiares, bueno, una cosa diaria. Todavía deben estar los documentos en el museo. Acá, esto, lo que yo les estaba planteando, es lo que les decía, ¿no? Esta área, bueno, el nombre catastral, en realidad, de todo este lugar, que es circunscripción sexta, sección A, fracción 2, etcétera, 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 que el sector que nosotros conocemos hoy como Pinar del Norte. Y que justamente a la muerte de doña Emilia se crea la sociedad Villa Gesell, sociedad anónima que precedía Cecilia. En el 81 comienza una importante movilización en la ciudad, porque varias cosas. Primero, que había un gobierno no democrático. Primero fue Pidal y el segundo intendente fue Federico Schmidt. Justamente el que en ese momento era secretario de planeamiento, y después lo hemos hablado también con él alguna vez, era el arquitecto Moratinos. Y Moratinos, bien, sin ningún tipo de mala intención ni nada por el estilo, él no veía descabellado que los herederos de doña Emilia quisieran lotear y hacer un negocio inmobiliario. Entonces comienza una gran movilización. Pero hay una persona clave, como les dije, en todo esto, que es el primero que inicia la denuncia y la defensa, que es Osvaldo Bebacua. Osvaldo Bebacua, el 16 de diciembre del año 81, para mí es una de las cuestiones. Todo esto está documentado además en el libro que nosotros escribimos junto a Mónica García sobre la historia del museo. Ahí, cuando hablamos de los Pinares, bueno, justamente contamos gran parte de todo esto, ¿no? Pero este para mí es uno de los primeros documentos patrimonialistas que se publicaron. En realidad no se publicó, es una carta que Osvaldo Bebacua le manda a Federico Schmidt en contestación de las opiniones que había vertido Moratinos en referencia al loteo de este terreno, ¿no? Y aparecen, para mí, obviamente para los museólogos y quienes trabajamos con el patrimonio, el concepto de conservar y transmitir es el eje, el corazón de todo lo que tiene que ver con justamente la conservación. Esta es la primera documentación, no existe una documentación anterior. Nosotros recorrimos para escribir y en estos años hemos buscado el primer documento que se escribe planteando la necesidad de conservar y transmitir a generaciones futuras ese espacio. Eso lo escribió Osvaldo Bebacua, el 16 de diciembre de 1981. Hay un segundo documento, que en este caso, que también lleva la firma de Bebacua, pero conjuntamente con un grupo. Esto ya es un artículo que se publica en el semanario La Villa, que es del año 83, donde el problema era, bueno, pues ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con los Pinares, aunque no sean nuestros en principio? ¿Qué hacemos con las dos casas, más las otras cuestiones? Era un tema realmente muy, pero muy importante. Y si bien es cierto que yo acá no lo puse, pero quienes quieren verlo, los remito al libro del museo o a los archivos que tiene el museo, ya ahí se hablaba en el año 83, yo todavía ni había llegado a la villa, la necesidad de crear un museo. Y el término que se utiliza es museo. Más allá de muchas discusiones que después se han planteado, en este artículo del diario, el semanario La Villa, se habla de crear un museo. Después, más adelante, ya estamos, después que aparece el gobierno democrático de Tito Gallo, Lancioni y Brocos, ya se habla de contratar un museólogo, etc. Pero también este es un documento muy, pero muy valioso, porque más allá de otras cuestiones, todo este grupo, así como fue con la autonomía, llamémosle de los adelantados, planteaban la necesidad de no perder la identidad, y la identidad estaba en los Pinares, la identidad estaba en el chalet, la identidad estaba en la otra vivienda de Don Carlos, más allá de esta cuestión. Indudablemente hubo una lucha muy grande. Bueno, es así que en la temporada 85 y 86, ya había asumido el primer gobierno democrático con el inolvidable Tito como intendente,
el secretario de Turismo y Cultura era Eduardo Lancioni, y el director de Cultura Osvaldo Brocos, y yo en ese momento me desempeñaba como División Patrimonio. Tanto fue la presión, porque la gente, inclusive en algunos artículos de los diarios y por radio, hablaba de la insensibilidad de la municipalidad y de los funcionarios para no preservar todo esto. En realidad no era insensibilidad, todavía no había sido modificada la Constitución, que se va a modificar años después, donde el tema del patrimonio es un tema interesante. La municipalidad pudo haber tomado otras medidas, como a lo mejor cercar, poner policías. Lo que no podía hacer nunca era entrar, porque era una propiedad privada. Y eso era lo que muchas veces se planteaba, y ahí se inicia una serie de cuestiones legales. Los abogados decían, ¿cómo entrar a una propiedad privada? Se va a decir más allá del bien común. Bueno, muchas cosas se plantearon. Es así que el gobierno municipal abre un canal de diálogo con los herederos de Doña Emilia. Esto fue en el año 85, casi mediados, fines del año 85, empiezan las tratativas, empiezan este canal de diálogo para ver si se podía llegar a un acuerdo con los herederos. En realidad, el gobierno ejecutivo hablaba con los abogados para ver si se lograba. Entonces, así que bueno, que se acepta la posibilidad de que el municipio envíe a una persona para, no digo para negociar, pero sí para charlar, para hablar, para convencer. Y esa persona me designan a mí. Es así que yo viajo a Buenos Aires como, bueno, representante de la municipalidad y del departamento de patrimonio, pero fundamentalmente con la idea, digamos así, como para endulzar a las hermanas, de armar un museo de Don Carlos en Villa Gesell. Fueron 3 días de arduas negociaciones, no sé si negociaciones o charlas. En realidad, uno de los temas que más afloraban, sobre todo de las dos hermanas, era no tanto lo que se podía entrar, porque no había un problema con que se nos autorizara a entrar y rescatar lo que había quedado. El tema era concretamente, y que fue el más difícil en realidad y que a mí me marcó mucho, era qué lugar en la historia, porque el museo claramente iba a, digamos así, como blanquear o de alguna manera la historia. El museo muchas veces es el custodio de la historia, ¿no? Y lo que cuenta un museo muchas veces está absolutamente, digamos así, como blanqueado, como que esa es la verdad. Bueno, gran error, pero bueno, los museos plantean esto. Entonces, el tema que les preocupaba mucho a las dos hermanas era qué lugar en la historia y qué lugar en el museo iba a ocupar Emilia Nutter. Porque, y más, era conocido, sabían que la relación de Emilia con los hijos de Don Carlos no había sido una relación óptima. Hay muchas historias, inclusive en el mismo libro de Rosmarie, cuando ella habla, la manera con que cuenta su relación con Emilia, deja traslucir que no fue una relación fácil, sino fue una relación bastante particular. Por lo tanto, las dos Emilias, las dos hermanas, me planteaban, que era lo que realmente más le preocupaba, qué lugar en la historia que iba a ocupar Emilia, ¿no? Un momento muy complejo para mí. Yo sé que Graciela ella quiere que cuente esta historia, la voy a contar, es un poco teatral, pero la voy a contar. Yo no me entrevisté la primera vez con las dos hermanas. Es decir, cuando se entera Villa Gesell Sociedad Anónima que hay una persona, yo llegué a Buenos Aires y me fui a instalar en la casa de mi madre en Castelar. Era un domingo. Yo el lunes tenía la primera entrevista con los abogados, que era donde presentarme, las cartas que llevaba, etc. A eso de las 5 de la tarde tocan timbre. ¿Cómo se enteraron donde yo estaba? Es una cosa que hasta el día de hoy nunca me he enterado. Se presenta ese señor gordo que yo les mostré, que en la foto del cumpleaños está a la derecha, llamado Nutzen, que era un sobrino de doña Emilia con su esposa. Tocaron timbre en la casa de mi madre, claro, porque querían conocer quién era la persona que venía de Gesell a hablar con Antonia y con Cecilia, que eran mujeres que tenían 80 años cada una, ¿no? Bueno,
Mi madre enseguida preparó un té, bueno, pudimos fraternizar bien, y bueno, el primer y segundo día las reuniones fueron con los abogados, donde intercambiamos los documentos que venían, qué se podía decir, qué cosas se podían decir y qué cosas yo no podía decir. Por ejemplo, una de las cosas que los abogados me prohibieron terminantemente hablar con las hermanas era que la casa había sido saqueada. Ese término, saqueo, destrucción, robo, yo tenía que borrarlo de mi discurso. Si no, automáticamente se cancelaba la entrevista. Que todo estaba bien y que simplemente entrábamos para formar el museo. Bueno, después que llegamos a un acuerdo, que no fue sencillo, me entrevisto con las dos hermanas en ese petit hotel de la calle Malavia, bellísimo, bellísimo, y fue como una gran película, ¿no? Porque en el salón, que tenían un salón espléndido con una mesa enorme, enorme, estaban sentados todos los herederos, que eran cerca de 20 o 18, no me acuerdo bien. Presidía la mesa, que era una mesa elíptica, Cecilia Luther. Al lado me sentaron a mí y al otro lado sentaron a Antonia Luther. Bueno, se pueden imaginar, estoy hablando del año 86, hace 30 años, más de 30 años. Empecé a explicar el museo, quién era yo, bla, 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 bueno, cuál era la intención, por supuesto. Y claro, surgió de manera imperiosa, a mí me dejaron hablar las dos hermanas, y nuevamente Cecilia, sobre todo, que no me puedo olvidar, no me voy a olvidar nunca en la vida, me pregunta qué lugar iba a ocupar Emilia en la historia. Emilia, porque también estaba en la historia Marta, es decir, la primera esposa de don Carlos. Bueno, pudimos llegar a un acuerdo, que fue un acuerdo importante y que a mí me marcó, porque a partir de que yo me hago cargo del museo en el año 91, hasta que me retiré, cada vez que yo tuve que tomar una decisión de una muestra, de una publicación, de una charla, donde se hablara de Emilia, claramente yo me acordé de esa reunión y lo que me pidieron las hermanas, ¿no? Y a mí me marcó, cosa que el pedido que era absolutamente justo y meritorio. Doña Emilia fue la gran compañera de don Carlos, la que lo acompañó e hizo, en realidad, no estoy desmereciendo a Marta por nada del mundo, para nada, ¿no? Pero que hizo, en realidad, la historia de la villa. Este es el documento, es el primer documento que se firma en febrero, el 17 de febrero de 1986, y claramente la firma de la izquierda es mía, la firma de la derecha es Cecilia Luther. En esta se le manda, es un documento que yo tenía que entregar al intendente Ayo, donde se autoriza a los funcionarios solamente un día, si bien no está especificado acá, eso quedó muy claro en la reunión, se autorizaba solo un día a entrar al chalet, retirar todo lo que creíamos que era importante de don Carlos y doña Emilia, hacer un inventario bajo escribano público. No se nos permitía tocar ni abrir las cajas de seguridad, que eran 3, que después voy a hablar, y remitir este documento a la fundación, a la asociación. Bueno, es así que logramos, bueno, obviamente se firma este documento, hubieron muchos borradores hasta llegar a uno, y bueno, justamente han pasado muchos años. Esto es, quería mostrarlo, esto es el acta notarial con la firma de David Taboada. Los que entramos en ese momento fue Oscar Brocos como director de cultura, Aníbal Batista, el inolvidable Pingüino, que era el fotógrafo municipal, David Taboada como escribano interviniente, yo como responsable del área de patrimonio, y un grupo de colaboradores que eran chicos de cuarto y quinto año de la reciente creada escuela, de lo que hoy es el EDEM. Los hermanos Guglielmini estaban en ese grupo que nos ayudaron, jóvenes chicos, ¿no? Entramos, acá estamos el 24 de febrero de 1986, han pasado muchos años. El que está abriendo la puerta, aunque no parezca, soy yo, claramente. Y estas fotos que algunos han conocido porque las hemos publicado, no publicado, pero que algunas veces se han expuesto
en el chalet, que son muy dramáticas, son fotos muy dramáticas, pero que en realidad no reflejan nada de la realidad con la cual nosotros encontramos esta casa, ¿no? Esta es la entrada, nosotros ingresamos a la casa. La casa estaba en tal estado de destrucción que es imposible relatarlo. Pero hay cosas, muchas veces las volvemos a hablar con Brocos esto, hay cosas que no se pueden olvidar. Ustedes saben que una de las cosas que más, digamos así como desata el recuerdo, es el olor. Cuando entramos a la casa, que entramos por el costado norte, no, por el costado sur, perdón, la puerta que da al costado sur, que era la que permitía después entrar a un depósito que tenía, que era, la llave nos la dio la familia Luther, ¿no? El frío era tan terrible, piensen que hacía casi 5 años que estaba cerrada la casa, ¿no? Era un frío húmedo terrible, aparte era febrero, era un día de un calor insoportable, pero entramos a la casa y era como entrar en una heladera, pero lo más terrible de todo y que al día de hoy no me lo puedo borrar, es el olor que había en la casa. Un olor a humedad que no es la humedad, un olor a humedad muy especial, excremento humano, excremento animal, basura, polvo. Era un olor que fue terrible. Muchas veces después cuando hablábamos con Brocos, nos acordábamos que no solamente a nosotros, porque trabajó mucho personal de la municipalidad, ¿no? Personal del Corralón que nos ayudó, todos quedaron tremendamente conmocionados. Era una cosa tremenda, ¿no? Ahora voy a volver después a lo que le conté de Bebaco, ¿no? Este era el estado. Si ustedes miran, van a ver, esto es el living, que actualmente, si lo conocen, si ustedes miran los techos, las paredes están negras. Están negras, después les pido una vieja caja de seguridad que hoy está en el museo, que era la caja de Silvio Gesell, que durante años, durante toda su vida lo acompañó a Don Carlos, y que estaba en el despacho de Don Carlos, y que ahora está, indudablemente, está en el museo, o en el chalet, no me acuerdo exactamente dónde estaba. Las otras dos cajas no había manera de abrirlas, entonces nosotros dijimos que no podíamos abrirlas y la familia traía la orden de contratar a un, ¿cómo se llama? Un herrero que las abriera. Entonces se contrató un señor llamado Friske, que con un soplete metálico abrió las dos cajas. En esas cajas encontramos muchas cosas, encontramos gran cantidad de porcelanas, bellísimas, estatuas de porcelana, algunas Gedró y otras italianas muy, pero muy bellas, cristalería. Inclusive había una talla en pino oregón del tótem, que seguramente fue la maqueta que Hahnemann le trajo a Don Carlos para mostrarle lo que iba a ser el tótem. Bueno, todo eso se lo llevaron la familia Luther. Y las otras cajas, digo bien, la otra caja tenía documentación, que eran biblioratos, que contenían documentos personales, que me imagino que don Carlos los guardaba con mucho celo, y donde había un bibliorato entero de anónimos, de eso no me puedo olvidar, la verdad que fue muy, pero muy impactante. Bien, cuando se hacen estas dos entradas, la casa, por decisión, obviamente, de los herederos, la casa se vuelve a cerrar. Se tapía nuevamente y comienza justamente... Tenemos mucha tarea por delante acerca de qué queremos todos los geselinos para este predio y para estos espacios que son de todos. Y hoy necesita aún más profundización, debate. Estos encuentros tienen que ver con eso. Seguramente los podemos replicar. Acá hay muchos funcionarios que nos ayudarán, funcionarios del actual municipio, para seguir discutiendo, dialogando y pensando entre todos qué queremos los geselinos para este predio, para este espacio, para estas casas, con este cariño tan absoluto como has descrito la historia y de lo que significa el valor de estos lugares. Así que, al finalizar, muchas gracias.
Bueno, no sé si alguien quiera. Yo dentro de un rato tengo que... gracias. Gracias. Tengo que unirme a otro grupo, el grupo de los lectores, ya en un ratito. Así que la verdad que lo disfruté mucho. Yo quiero decirle que yo acabo de terminar de escribir todo esto. Ya se lo digo públicamente porque la doctora Graciela Bularte, es una persona que permanentemente me pone desafíos, ¿no? Y ella es la primera que me está planteando reeditar una nueva edición del libro del museo, ¿no? Con nuevas cuestiones, y estoy trabajando como loco, así que gran parte de lo que vimos hoy, más otras cosas que hay, están ya casi listas para enviarlas al municipio para que lo vean, lo aprueban y bueno, me ayuden o lo editen, ¿no? Qué sé yo. Bueno, yo quiero decir una última cosa, Carlos, perdón, porque si no voy a parecer una loca, pero con relación a lo que dijo Carla, y es muy cortito lo que quiero acordar. Es importante esto que dijo Carla recién, porque a nosotras nos pasó con Marcela y con Betina, con esa publicación que había hecho Carlos de la historia un poco de Villa Gesell que teníamos en un determinado momento, en momento de vacas flacas, no sé, Betina, eran 10, sí, no más sé, o menos. 10, sí, eran 10 libros, y los cuidábamos, que los teníamos escondidos para cuando viniera alguien importante, dárselos. Entonces, en determinado momento me pareció, sobre todo con lo de Bebacua, ¿no? que es tan importante esto, y vuelvo a decir lo mismo. Por ahí yo tengo, en este momento estoy viendo que está Cecilia, que es una de las chicas que trabaja conmigo en la municipalidad, y yo les decía, lo importante es que los chicos conozcan esto. A ver, Carla, lo importante es que los chicos conozcan esto. Yo tengo gente trabajando conmigo que no tiene idea de la historia del museo, y son chicos, tienen 30 y pico de años. Me parece que, ahí la veo a Cecilia, que no sé, la unión con el lugar, Carlitos, la contás tan bien. François, no, François, gracias. Nos vemos seguramente en un ratito, François. Gran amiga, sí. Gran amiga. Escribí algo en el chat y no lo encuentro. Me parece que fue a parar al agujero negro, pero te quería agradecer. Me encantó la charla. Gracias, François. Te mando un beso enorme y seguramente en un ratito nos volvemos a ver, aunque yo voy a hablar poco porque no pude leer demasiado por este trabajo, pero bueno, ya nos veremos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Sí, Graciela está por ahí pidiendo lugar, ¿no? No, lo último, sí, comprometerlo ya que estamos todos a una próxima, ¿les parece? ¿Lo comprometemos no? a una próxima? Vamos. Por supuesto. Anda pensando. Por supuesto. Bueno. Por mi parte, agradecerles a todos, obviamente especialmente a Carlos, agradecer muchísimo por toda la gente que está escuchando la charla y por esta cosa que nos ha quitado la presencialidad y tenemos que hacer estas cosas virtuales, pero créanlo o no, se siente la energía. Así que muchísimas gracias a todos. Carlos, tu despedida. No, bueno, no levanto el guante de Graciela todavía. No levanto el guante. En realidad yo me tomé este año, les dije, yo estoy escribiendo 2 libros, uno con todas las cosas de Gesell, el otro con todo lo de arte, y quiero llegar a fin de año. Así que a lo mejor alguna cosa sí, pero demanda mucho. Estos cursos, estas charlas demandan mucho tiempo de trabajo, y más con Gesell, encontrarme de pronto de que necesito permanentemente estar consultando con Betina, que ella es mi ojo allá, ¿viste? Pero bueno, no sé, de Gesell a lo mejor podemos hacer algo, no lo sé todavía, algo que sea interesante y que no sea muy conocido, para no ser tan Ya charlaremos de eso, sí. Pero bueno, no sé, hay 2 cosas que terminé de escribir ahora que sería bueno si quieren en algún momento, pero a lo mejor es medio plomo, que es la historia de los escudos de Gesell, que
que acabo de terminar de escribirlo, ¿no? Ver si puedo armar algo y... Fundamental, discúlpame que te interrumpa, Carlos, pero cuando empezamos a trabajar con el tema de los escudos, y te fui pasando alguna información que me pediste, con las chicas del museo que son más jóvenes y que son las que tenemos que apuntalar, porque nosotros vos ya te fuiste y yo ya me voy, en un momento me dicen, pero bueno, y entonces, ¿cuál es el escudo de Villa Gesell? Con lo cual, esa charla ya te estoy comprometiendo a hacerla. Bueno, bueno, si es interesante y ahí, bueno. Sí, por supuesto. Bueno. Yo le tengo que preguntarle a Carla, preguntarle, no hubo caso con eso que te pedí, ¿no? Paula te puede contestar mejor que yo. Sí, nosotras desde ya nos seguimos comprometidas en ofrecer todo lo que encontremos en el archivo de mi papá, está a disposición. Ahora por una cuestión eventual que no podemos acceder hasta fin de mes, a donde están las cosas guardadas, pero bueno, por eso mismo también muchas otras fotos no pudimos ofrecer para esta charla, pero en una segunda instancia lo que necesiten está a disposición, y lo que vayamos encontrando con respecto a todos estos temas puntuales también. Gracias, Paula, gracias, Carla. Gracias, y bueno, no sé si alguien tiene más. Yo en este momento termino y les mando un beso enorme y me engancho con otro grupo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Betina, no te vas. Un placer. No me voy, acá estoy, no me voy. Un beso grande. Gustavo Siriaco, un abrazo enorme. Carlos, no sé si se escucha. Sí. Creo que no se escucha. ¿Se escucha? Sí, Sí, te se escucho escucha. perfecto. Nada, una alegría que estés dando todas estas charlas, viste, ya me había desacostumbrado. Está bárbaro, parece maravilloso. Y lo de los escudos es importante, es interesante. Yo cuando llegué a la MUNI, en el 90, terminé con el gobierno de Chacho, usábamos como escudo el de la provincia de Buenos Aires en el logo. Porque no se podía usar el oficial de Gesell, ¿te acordás, Carlos? Sí, claro. Y en la época de Oscar Brocos se generó el que se ve ahí como campus virtual, ese que salió de un concurso. Yo realmente me recuerdo, pero habría que ahondar un poquito la historia de cómo llegamos al escudo que tenemos hoy oficial, cómo llegamos a la ordenanza, porque mucha gente de la municipalidad ni sabe cómo llegó ese escudo ahí. Es interesante la historia. Sí, me acuerdo que usábamos el logo de la provincia y no podíamos usar ningún otro escudo porque había problemas. Bueno, ya eso te lo vamos a dejar, sí. Dejamos la intriga para más adelante. Bueno, muchas gracias por estar, y bueno, nada, y lo del libro, sí, vamos a ir adelante con el libro, la edición, vamos a convencer a quien tengamos que convencer para poder sacar ese buen material. Está muy bueno. Nada, muchas gracias. Un beso grande. Gracias, Betina. Gracias, Marcela, que está por ahí. Bueno, gracias a todos que han estado en esta jornada preciosa. Nos vemos. Hasta pronto. Un beso grande. Chao, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Chao, Betty. Un beso. Después hablamos. Chao, Carlos. Después charlamos. Sí. Chao, gracias. Chao. Betina, aprovecho, total, no hay problema. Escúchame, yo haciendo todo el tema de los inmuebles, bueno, si está Paula también, mira, justo, el tema de los inmuebles fiscales, ¿sabés qué tengo? Que me llegó ahora la matrícula del Pinar. Ah, te la voy a pasar, ¿por qué? Porque hay 2 años de gracia nomás y dentro de 2 años hay que hacer el pedido de renovación. Ah, bien. Vos sabés que estuve tratando de encontrarme con esos papeles y... No,